queridas amigas y queridos amigos de la ciudad de Mar del Plata, amigas y amigos de los distritos vecinos que se han acercado esta noche para acompañar a Osvaldo Visciotti en el homenaje que el Comité de Mar del Plata le está rindiendo. Muchísimas gracias a todos por permitirme en esta ocasión dirigir algunas palabras, aunque sea breves. Como decía Osvaldo, mañana se casa mi hija, tengo que estar en el civil para todos los consuegros y los hijos de los consuegros comen en casa, de manera que tengo que estar, bueno, atendiendo algunas cosas para que Cecilia se pueda ver liberada por lo menos de las compras, ya que no de cocinar. Quiero decirles, para ser breve, que miren, cuando coman, no hay problema, mijo, y si hablen también, no hay problema. En serio, no quiero incomodarlos porque, como dijo Tato, no hay nada más que más tal vez inoportuno que hablar cuando los demás están comiendo. No es que sean inoportunos los que están comiendo cuando uno habla. El desubicado es uno que habla cuando los demás están comiendo. Pero les decía, miren, cada vez que asisto a un homenaje que se le rinde a mi padre, sinceramente, que no se me entienda mal, no puedo disfrutarlo porque me da vergüenza. Sinceramente, me da mucha vergüenza escuchar cosas como las que se dicen de una persona cuando esa persona, como las que se dicen de Raúl Alfonsín cuando esa persona, Raúl Alfonsín, es mi padre. Habrán visto que yo nunca aplaudo cuando mencionan a Raúl Alfonsín, por la misma razón, porque me parece que no puedo, que no corresponde. Y me avergüenza realmente escuchar tantas cosas lindas que se dicen. El sentimiento de vergüenza es más fuerte que cualquier otro. Entonces yo digo que en esta ocasión, como no me ha pasado en otras, disfruté con Osvaldo, con las cosas que se dijeron de Osvaldo. Me gratificaron, me emocionaron y hasta casi se me cayeron las lágrimas cuando Mario Raiteri, ya no me acuerdo en qué momento, dijo cosas tan lindas, tan profundas, tan conceptuales sobre lo que Osvaldo Visciotti representa. Sinceramente, creo que nunca me había sentido tan gratificado con un homenaje como en esta ocasión. Sinceramente. Osvaldo digo era porque mi padre murió, el amigo y el hermano de mi padre. Cuando tenía dudas, como cualquiera, si estaba Osvaldo accesible, siempre lo llamaba para preguntarle, quería oír su opinión. En los momentos difíciles uno se reúne, se rodea de los amigos. Osvaldo, es cierto que le decía a mi padre cosas que no le gustaban. Y es cierto que me dice a mí cosas que no me gustan. Lo que no es cierto es que a mí no me guste que me digan cosas que no me gustan. Como dice Marito. Eso no es cierto. Miren, si a uno no le gustara que le digan cosas que no le gustan, no haría política. Porque todo el día vive escuchando cosas que no le gustan. Y yo no sabía que Marito me iba a decir eso. Pero es una gran persona, Marito. Medio chinchudo a veces, cuando cree que tiene razones para estar chinchudo. El problema es que
muchas veces cree que tiene razones y no las tiene. Pero bueno, nadie es dueño de la verdad, salvo aquel que jamás se le ocurre preguntarse si puede estar equivocado, ¿no? Y yo soy de los que me pregunto mucho si puedo estar equivocado. La macana es que me respondo que no. Bueno, yo les digo, miren, sinceramente, Osvaldo es ejemplar. Ejemplar en un sentido profundo. Todos nosotros, por el hecho de vivir en sociedad, lo he dicho en alguna ocasión, tenemos que actuar con ejemplaridad. Todas nuestras conductas, por el hecho de vivir en sociedad, son un ejemplo para los demás. Pero no todos los ejemplos poseen ejemplaridad. Y tenemos la responsabilidad de actuar con ejemplaridad. Y mucho más los políticos. Mucho más los políticos. Porque la gente nos encomienda cosas muy importantes. La sanción de las leyes. La atención de aquellas cuestiones fundamentales para el ser humano, la educación, la salud, la seguridad, la paz. De manera que los políticos tenemos, mucho más que cualquier otro ser humano, la obligación de actuar con ejemplaridad. Y eso es Osvaldo Visión. Una persona que posee ejemplaridad. Un radical que es un ejemplo para nosotros. Por eso, teniendo la mano siempre hay, frente a circunstancias difíciles, cuando uno no sabe si está haciendo bien o está haciendo mal, hay que preguntarles a aquellas personas respecto de las cuales decimos que son un ejemplo, para demostrar que lo que decimos no es pura retórica, ir a preguntar la opinión de aquellas personas que decimos que son un ejemplo. ¿Yo saben qué hago a veces? Miren las cosas que confieso, parece que he tomado vino y no lo he tomado. Miren, ¿saben qué hago? Porque por supuesto, no soy, gracias a Dios, uno de esos que creen ser dueños de la verdad. Al contrario, soy bastante autocrítico, aunque no lo demuestre a veces, pero soy bastante autocrítico y bueno, nunca pienso que la decisión que tomo es la correcta. Al contrario, sé que en política es más fácil equivocarse que acertar en muchas ocasiones. Hay cuestiones en las que uno no se pregunta cómo debo actuar, porque está claro cómo hay que actuar. Pero hay otras en las que, bueno, sobre todo cuestiones menores en las que nos dejamos llevar por algún sentimiento y siempre me pregunto, ¿qué hubiera hecho mi padre? Y allí encuentro la respuesta respecto de qué debo hacer. Creo que necesitamos referencias de este tipo de política. Esas referencias que nos confrontan con una manera de actuar y que nos obligan a preguntarnos qué hubiera hecho esta persona en estas circunstancias. Osvaldo es una de esas personas, por lo menos lo ha sido para mí. Yo lo quiero como si fuera de mi familia. En términos afectivos es de mi familia. Y todos en la familia lo queremos a Osvaldo. Así que es una gran alegría poder estar presente en este homenaje. No me voy a extender nada más. Quiero decirles una cosa, que es un poquito larga, pero una sola cosa que quiero decir. Estoy cansado de que me digan por ahí que solo los peronistas pueden gobernar. Y cansado de que me digan por ahí que los radicales hemos demostrado no ser demasiado eficientes en la gestión a nivel nacional, en particular en temas económicos. Ese es un mito que hay que desterrar. Hasta que no desterremos ese mito, no serán suficientes los esfuerzos que hagamos por recuperar al partido si no desterramos ese mito. ¿Cómo creen que la sociedad va a votar un partido respecto del cual piensa que no es eficiente manejando la economía nacional?
Y hay muchas maneras de desterrar ese mito. Sobre eso hay que trabajar, para eso hay que trabajar. Pero yo quiero decirles una cosa nada más. Preguntarle a ustedes, hacer una suerte de balance, caracterización de los últimos 8 o 9 años de la economía argentina a cargo del oficialismo. Y creo que podemos demostrar que de eficientes tienen poco. Que en realidad se han especializado en perder oportunidades. Miren, yo sé que si hubiera algún hombre del oficialismo me podría decir, pero ¿cómo decís que no se manejan bien en la economía si hemos crecido durante casi 10 años a tasas chinas? Y bueno sería que no hubiéramos crecido a tasas chinas cuando el mundo era extraordinariamente propicio para el crecimiento de toda América Latina y toda la Argentina. Bueno sería que no hubiéramos crecido. Toda América Latina creció. Toda. Algunos países crecieron más que nosotros. ¿Cómo no íbamos a crecer si el mundo era tan favorable que era más difícil no crecer? Parecía prueba de burros el mundo. Diría que hemos crecido, exagerando un poco a pesar de los errores cometidos con el gobierno. Pero en este crecimiento mismo está el pecado. En este crecimiento está el pecado que demuestra que otra vez el peronismo es responsable de una oportunidad que no ha sido aprovechada como podría haber sido aprovechada. Yo les pregunto, amigas y amigas, ¿la energía, el petróleo, el gas que se produce en el país tiene un valor estratégico para un país o no? ¿Es importante la posesión de recursos energéticos o no? Hay guerra por esto. Muy bien. ¿Cómo puede ser que no obstante el hecho de que el precio del petróleo y el precio del gas se haya disparado por las nubes desde el año 2003, no obstante de que el precio se haya disparado por las nubes y en 10 años de crecimiento estemos produciendo menos petróleo y menos gas que antes del crecimiento? ¿Cómo puede ser eso? Eso es eficiencia. Si ustedes producen un vaso, una botella, vale 10 y mañana empieza a valer 100, ¿van a producir más? Pues en la Argentina pasa al revés con este gobierno. El petróleo cuando nosotros éramos gobierno valía $8 el barril. Con este gobierno pasó a valer $100 o más. Y sin embargo, simultáneamente producíamos menos petróleo y menos gas. Pero eso solamente se puede explicar a partir de una ineficiencia de dimensiones inéditas. ¿Y saben qué tenemos que hacer para resolver el problema de energía? Importar energía. ¿Saben cuántos millones de dólares sacamos de la economía argentina y la mandamos a la economía de otros países este año? 12.000 millones de dólares. Como nos sobran los dólares, 12.000 millones de dólares que sacamos, sustrajimos de la economía argentina y las mandamos a la economía de otros países. Compramos trabajo extranjero. ¿Cómo puede ser un gobierno que se diga eficiente, que pueda exhibir este desastre que ha sido la Argentina en materia de política energética? Le voy a dar otro dato. Este gobierno heredó un transporte ferroviario de cargas muy deficiente. Y la competitividad de la economía no solo depende del tipo de cambio, depende también de la ciencia y la tecnología, del sistema financiero, de las instituciones de la República y de la logística. Y dentro de la logística el transporte es fundamental. ¿Saben ustedes cuánto cuesta traer en camión un contenedor desde Tucumán a Rosario? Lo mismo que cuesta llevarlo desde Rosario a Rotterdam. Desde Jujuy a Buenos Aires, lo mismo que cuesta llevarlo de Buenos Aires a Turquía. En la logística, el sistema de transporte en la Argentina le quita competitividad a la economía. El costo de logística en Buenos Aires, en la Argentina, es 2 o 3 veces más caro que en Uruguay, que en Paraguay y que en Chile. Este gobierno heredó un sistema de trenes desastroso. 10 años de crecimiento, ya termino, 10 años de crecimiento. 10 años a tasa china. Pues muy bien, al cabo de los 10 años, ¿cómo está el sistema de transporte de
Argentina? ¿Mejor o peor que antes del crecimiento? ¿Igual o peor? ¿Dónde está la eficiencia de este gobierno? ¿Dónde está? No estoy hablando de cuestiones secundarias, estoy hablando de cuestiones importantes, de cuestiones respecto de las cuales cualquier gobierno en serio debería estar pensando. Claro, no son de esas cuestiones que arrojan, que dan réditos electorales, cuyos efectos se miden inmediatamente y hacen ganar elecciones. Pues son cuestiones propias de una visión de estadista, de alguien que cuando gobierna piensa no solo en las elecciones, sino piensa en el futuro. Otro dato, las divisas, los dólares, ¿son importantes o no? Si queremos financiar un proceso de desarrollo industrial y la Argentina no se salva si no la industrializamos, necesitamos divisas. Pues bien, ¿saben del 2007 que está gobernando esta presidenta al 2011, en esos 4 años? ¿Cuánto aumentaron los dólares, las divisas en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en Chile, en Paraguay? Arriba del 120%. En Uruguay creo el 190%. En el mismo periodo, ¿cuánto aumentaron en la Argentina? Desde el 2007 al 2011. El 5%. ¿Y por qué? Porque se fugaron los capitales. ¿Y por qué se fugan? Porque el gobierno es eficiente. Porque el gobierno hace las cosas para atraer inversiones. O para que se radiquen acá los capitales en lugar de fugarse. ¿Y saben las consecuencias que esto tiene? Son terribles. Por eso el cepo cambiario es mentira que estén detrás de un proceso, de industrialización, es mentira. Necesitan dólares porque se van los dólares. Y eso es eficiencia. El sistema financiero, subdesarrollado en la Argentina, al servicio del consumo, no alienta la producción. El sistema financiero tiene una densidad 3, 4, 5 veces inferior a la que existe en los países de la región. Y eso es eficiencia. Pero por Dios, el desarrollo industrial está aumentado. ¿Dónde está el desarrollo industrial? ¿Dónde está? Tenemos la misma cantidad de obreros industriales que teníamos en la década del 90 cuando se desindustrializaba el país. La participación de la industria en el PBI desciende desde el año 2003. Y el consumo de gas y de fuelón, de gasol en la industria y de electricidad en la industria desciende desde el año 2003. ¿Dónde está? Claro, sí. Por supuesto. Las empresas que estaban cerradas después del 2001, las empresas que trabajaban a media máquina después del 2001 empezaron a producir. Como consecuencia del impacto que tuvo en el conjunto de la economía, el shock de los términos de intercambio, el alto precio de los productos primarios. Pero eso no es industrialización, no hubo plan de industrialización. En un momento en el que lo debía haber, no hubo plan de industrialización. Se manejaron con piloto automático que creían que bastaban las cifras macroeconómicas, superávit fiscal, superávit comercial y dólar alto para que se industrializara el país, igual que en los 90. Por Dios, concentración de la riqueza, extranjerización de la economía. Han comprado muchísima industria los brasileños, muchísima industria los chilenos. ¿Dónde está la eficiencia? Proceso inflacionario que no debería existir, porque nosotros lo tuvimos cuando teníamos restricciones externas, internas muy severas, económicas muy severas. Y había que emitir porque no podía ser que la democracia hiciera el ajuste que no habían querido hacer las dictaduras. Pero les sobraba la plata. No tenían necesidad de someter a los argentinos a un proceso inflacionario de esta naturaleza. En fin, podríamos seguir. ¿Para qué hablar de la educación? Mejoró después de 10 años de crecimiento. Pero por Dios. Y nos asustamos. Nos dicen que han hecho la revolución. ¿Saben lo que decían los revolucionarios franceses? Los revolucionarios franceses decían: después de que te echa la revolución en la realidad, en las cosas, hay que hacerla en las palabras. El gobierno hizo al revés. Como no hacen la revolución en las cosas y en la realidad, la hacen en las palabras, y eso es el relato. Una
ficción. Nos muestran la piel del tigre y quieren hacernos creer que nos muestran el tigre. No han hecho nada que no demuestre que han desaprovechado de nuevo una oportunidad. La seguridad, el sistema tributario. La presidenta dice, tenemos el sistema tributario más injusto de América Latina, como si fuera una tributarista, como si no fuera la presidenta de la República, como si fuera un observador extraño a la Argentina. No obstante el hecho de que se dieron dos circunstancias muy favorables para dar una discusión acerca de la reforma del sistema tributario. La primera, crecimiento económico, por ese mundo extraordinario. Claro que es más fácil en un contexto de esta naturaleza promover una discusión acerca del sistema tributario. Y la otra condición, mayoría en ambas cámaras. Y no solo nos dieron un debate, sino que se resistieron a darlo cuando lo propuso la oposición. Y continuamos con uno de los sistemas tributarios más injustos que tiene la Argentina. Lo mismo con el sistema de salud, lo mismo con el interior del país. ¿Saben qué le ha faltado? Esa visión de mediano y largo plazo que tienen los gobiernos serios, que no piensan solamente en la próxima elección, sino en el futuro. Son como esos jugadores de ajedrez que mueven la ficha sin saber para qué, sin saber cuál es la tercera, cuarta, quinta jugada, sin tener una estrategia. Así se han manejado. Lo ha disimulado el contexto internacional extraordinario que ha tenido la Argentina, que ha permitido un crecimiento también extraordinario. Y claro, con el crecimiento se produjeron mejoras sociales. Bueno, sería que no. El ingreso universal a la niñez es muy importante. En realidad fue obra nuestra. Obra nuestra, que quede claro. ¿Y saben de quién? No de nadie. Nuestra. Fue el primer proyecto de Elisa Carca cuando estaba en el partido. Lo mejoró Elisa Carrió. Y después, ¿saben quién lo mejoró mucho? Aldo Neri. Nunca lo aprobaron. Nunca. Cuando lo sacaron por decreto. Para capitalizarlo ellos. Es típico del populismo. Para decirle a la sociedad, fuimos nosotros los que sacamos esto. Haciendo de eso olvidar que eran ellos los que se habían negado a sacar eso. Pero no crean que el ingreso universal saca a la gente de la exclusión. ¿No creerán ustedes que con estas decisiones se saca a la gente de la exclusión? ¿No creerán ustedes que salió de la exclusión el que recibe el ingreso universal a la niñez? Hay que seguirlo dando, pero es un recordatorio más de que en 10 años de crecimiento son cada vez más los que necesitan del ingreso universal a la niñez. En fin, perdónenme, me fastidié y me alargué más de lo que quería. Vamos a trabajar, muchachos, para lo siguiente. Tenemos una oportunidad extraordinaria en el 2013. Tenemos que simplemente hacer 3 cosas. O reunir 3 valores fundamentales. La república, la democracia y el progresismo en serio. Si actuamos con responsabilidad, ganamos en 2013. Y entonces